Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Yo soy María Rosa Vaquerizo, soy la CEO de las Andean American Associations. Estas son las primeras cámaras de comercio para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que fueron fundadas en los Estados Unidos. Ellas se incorporaron entre 1920 y 1930 y juntas a través de los años han podido patrocinar más de 1000 programas relacionados con nuestra región. Hoy día es un día muy especial y quiero dar la más cálida bienvenida a todos ustedes que nos acompañan hoy en este conversatorio. Nos quieren muertos es un título de libro escrito por Javier Moro sobre la lucha de Leopoldo López y de Lilian Tintori. Nuestro moderador será el embajador Michael Skoll, quien es presidente de la Venezuelan American Association of the U.S. Es un honor tenerlos, obviamente, en nuestro foro hoy día, los dos. Muchísimas gracias. Y gracias por haber aceptado nuestra invitación. También quisiera dar la bienvenida a una gran amiga de las asociaciones, la embajadora Carolina Barco, que representó a Colombia en Estados Unidos. Así que saludos, embajadora. Saludos también a Ramiro Crespo, presidente de Analytical Securities. Y tenemos muchos participantes en este programa, incluyendo representantes de las agencias multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, tenemos del Departamento del Gobierno de los Estados Unidos, de Trade, del Departamento de Estado, tenemos a USAID y tenemos la prensa internacional. Nos acompaña a nosotros hoy Bloomberg. Y queremos también aprovechar este momento para dar un agradecimiento especial a Lorena Ballesteros por su gran apoyo. Tenemos cineastas, Temístocles López y Peter Calderón. Bienvenidos. Y bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes y a todos nuestros participantes. Voy ahora a pasar a introducir a nuestro moderador, que será el embajador Michael Skoll. Él es un experto en el mundo de la política y de las prácticas en América Latina. Es pionero en el campo de la anticorrupción y contra el lavado de dinero y es consejero activo a gobiernos, instituciones multinacionales y empresas privadas. Skoll Associates fue fundada en Washington, D.C. en el 98. Hoy opera en consorcio con Cerna Consultores y Asociados de Bogotá, Colombia. El consorcio Skoll-Cerna es un reconocido líder para la prevención y control del lavado de dinero, para la lucha contra la corrupción y para programas de capacitación para bancos, supervisores bancarios, otras compañías nacionales e internacionales. El embajador, además de esto, es presidente de la Venezuelan American Association y es miembro del Council on Foreign Relations. Fue presidente fundador de la US Colombia Business Partnership y también es miembro de la Junta Editorial Asesora de la revista Latin Trade. Bueno, si necesitan más información pueden leerlo en nuestra invitación. Ahora vamos a hablar del tema preguntas. Al final del programa tenemos 20 minutos para tomar las preguntas que ustedes hagan. En la parte de abajo van a ver algo que diga Q&A, y ahí pueden ir mandando sus preguntas durante la conferencia y el embajador al final, 20 minutos antes, empezará a leer las preguntas que se alcancen a contestar. Así es que siéntanse libres de mandar sus preguntas con mucho gusto. Y ahora pues voy a pasar la pantalla al embajador, así es que bienvenidos y es todo tuya. Ok, muchas gracias, María Rosa. Es un gran placer estar aquí con Javier Moro. Como dice la invitación, él es periodista, escritor, guionista y productor de cine.
y distinguido en cada uno. Javier, usted ha escrito la historia de varias personas extraordinarias. El gran arquitecto en Nueva York, el español Rafael Guastavino. De Brasil, el emperador Pedro I y el defensor del medio ambiente Chico Méndez. Sonia y Rajiv Gandhi de India, el Dalai Lama en Tibet, entre otros. Entonces, ¿por qué ahora Leopoldo López y Lilian Tintori de Venezuela? Reactivo el audio. ¿Me oyen bien? Buenas tardes, embajador. Es un placer estar con ustedes hoy. Y nada, pues contestando su pregunta, yo los conocí cuando acababan de llegar al exilio. Él estaba desorientado y diría que hasta deprimido porque no quería haber dejado Venezuela. Y me contaron su historia y yo, que soy un cazador de historias, vi que aquello daba para un libro. Sentí que era un poco mi deber, por los vínculos sentimentales que yo tengo con Venezuela, el dejar el testimonio de esa lucha, porque esa lucha que llevaron a cabo desde el 2014 hasta el 2022 son 10 años que muestran, a través de su historia se ve bien lo que es la vida en Venezuela, lo que es vivir bajo ese régimen. En realidad se me presentó la oportunidad de contar la historia de una familia sometida a una persecución despiadada por parte de un régimen absolutamente despiadado también, ¿no? Y entonces había un final de la historia que era bittersweet. Habían conseguido sobrevivir, pero no habían conseguido liberar Venezuela. Eso, pero bueno, lo bello fue el intento, porque estuvieron muy cerca de conseguirlo. Y también hay en el personaje de Leopoldo un rasgo en el gesto político que él hizo el 18 de febrero del 2014, que fue entregarse, enfrentarse a la justicia corrupta de su país. Hay algo que me pareció heroico, que me pareció muy consecuente consigo mismo. Es el típico gesto que hacen muy pocas personas, los que dan los últimos pasos, a veces se les llama héroes. Se le puede comparar en ese sentido a Navalny, que hizo lo mismo. Navalny, cuando después de ser víctima de un envenenamiento, estuvo en Alemania, le devolvieron la salud y luego cuando todo el mundo pensaba que se iba a quedar en Alemania haciendo oposición, resulta que se mete en un avión rumbo a Moscú. Se va directamente a la boca del lobo. ¿Por qué? Porque fue consecuente consigo mismo, porque fue capaz de sacrificar su bienestar personal por sus ideas y por su amor a su país. Lo mismo hizo Leopoldo. Navalny lo pagó con su vida, Leopoldo lo pagó con 7 años de cárcel y pudiera haberlo pagado con su vida también. Hay otro personaje en la misma liga hoy en día, que es Monseñor Rolando Álvarez de Nicaragua. También él decidió desobedecer las órdenes del tirano Ortega y de su terrible esposa Murillo, y dijo: yo soy el pastor de Managua, yo soy un pastor, no abandona su rebaño, yo me quedo aquí. Y fue condenado en un proceso de estos bogus a 26 años de cárcel. Cumplió 2 y el Papa intervino y al final consiguieron sacarle. Pero quiero decir, estos personajes tienen la virtud de hacer avanzar la historia. El sacrificio de Leopoldo no fue en vano. Todo el lío que se montó alrededor de su liberación sirvió para que el mundo se diese cuenta de que aquello no era una democracia, porque mucha gente todavía lo pensaba. El sacrificio de Leopoldo sirvió para que el mundo viese lo que era de verdad el régimen de Maduro, de Chávez. Y entonces es un testimonio que va en oposición directa con la verdad oficial, ¿no? El chavismo te dice Venezuela es así, y yo digo con el libro, no, Venezuela es esto.
Y nadie está en posesión de la verdad. Yo no pretendo haber contado la verdad absoluta, porque es una quimera, la verdad absoluta. Es la verdad de Leopoldo López, es la verdad de los López. Y es la verdad en la cual se pueden identificar y se identifican millones de venezolanos cuya vida ha sido destrozada por este régimen narcodelincuencial. Criminal. Sí, no sé, ya no sé cómo llamarlo, porque no es un régimen, es un cartel Sí. que ha robado un país, ¿no? Y por eso he escrito el libro, y luego porque como escritor, lo que me contaban es una non-fiction story, es un dramatized non-fiction, se podría decir. No he tenido que inventar nada y se lee como una novela de aventuras y policíaca, porque la presión era muy grande contra ellos. Dice, ¿cuáles son los temas principales del libro? Supervivencia, familia, democracia, cómo Sí. viven hoy los venezolanos, o como dice en la cubierta del libro, el sacrificio de un hombre, la lucha de una familia, la conciencia de un país. No tengo el libro mismo, tengo mi copia. Sí, pero es cierto que he querido poner en relieve que esta gente, o sea, Venezuela no es el señor Padrino, no es el señor Cabello, no son esta gente. Venezuela, la conciencia de Venezuela, como la conciencia de Rusia la representaba Navalny y la representa Kara Murthy, que están en la cárcel, la conciencia de Venezuela la representaba gente como Leopoldo López, como Juan Guaidó, ahora María Corina Machado. Ellos en su lucha representan realmente la conciencia de ese país. Entonces los temas en el libro son muchos, pero no es un libro, no es un ensayo, no es un libro de análisis. Yo no hablo de política, yo no cuento la historia del chavismo. Yo cuento la historia de esta familia a través de ellos y lo cuento con resortes literarios para contar la historia por dentro, no por fuera. No es una crónica periodística de los últimos 10 años del chavismo, no. Es la historia realmente dramatizada de esta familia y cómo lo viven y cómo tienen que tomar decisiones absolutamente, a veces al filo de lo imposible para salir adelante y cómo se enfrentan a unos conflictos muy difíciles de solucionar, porque tenían 2 niños pequeños, Lilian y Leopoldo, y entonces al entrar él en la cárcel, ¿qué pasa? Que los niños tienen que asumir la heroicidad del papá. ¿Es eso lícito? ¿No era más justo que los niños los mandasen rápidamente a Miami o a cualquier sitio porque la seguridad hubiera sido lo principal? Sin embargo, no lo hicieron, ¿no? Entonces me gustó como escritor explorar todos estos conflictos internos por dentro para realmente sacar a la luz la verdad de la historia. Sí. Usted ha ¿Cómo? usado la frase, la recreación de la historia. Sí, exactamente. ¿Qué Yo he quiere decir? intentado recrear, he intentado recrear esa historia con muchísimas entrevistas que he podido hacer. Llegué a un pacto con ellos, yo quería toda la verdad, realmente, y a cambio yo les ofrecí enseñarles el manuscrito antes de publicarlo, para que yo no quería en absoluto añadir más sufrimiento al que ya habían tenido, Sí. en caso de que no les hubiera gustado algo, ¿no? Pero a cambio yo quería la verdad, porque ellos estaban muy reacios a contarme cosas muy íntimas. Por ejemplo, a un momento dado, Leopoldo se quebró. Sí. Se quebró. A un momento dado decidieron tener un hijo en la cárcel, como una afirmación de rebeldía. Dijo, Maduro no va a decirme a mí los números de hijos que voy a tener. No va a él decirme la talla de mi familia. Eso lo decido yo y vamos a hacer un hijo. Era muy complicado porque había que poner de acuerdo los candados de la cárcel con la biología. Y no Sí. fue fácil. Y luego era una escena también muy íntima porque fue difícil. Pero me la contaron y yo lo pude recrear. Yo he querido sobre todo recrearlo con la mayor fidelidad posible, ¿no? Y yo creo que cuando lees el libro sí te das cuenta de lo que es la vida allí, de lo que ha pasado esta gente, de lo que están pasando tantos otros, ¿no? Algo interesante para mí es la importancia de los
antepasados de Leopoldo y de Sí. otros. Hay cierta repetición en las vidas de padres, abuelos, etcétera, ¿no? Y es también un aspecto muy interesante de esta historia y del personaje de Leopoldo, es que te das cuenta que hay en Venezuela una tradición de caciquismo enorme desde que existe el país. Creo que en los primeros años de vida, lo cuento en el prefacio, hubo 39 golpes de Estado caciquiles, pero también hay la tradición de la lucha por la libertad, de la cual la familia de Leopoldo, por parte de madre y por parte de padre, son herederos directos. O sea, el bisabuelo de Leopoldo, y empiezo el libro con su historia, era un político que tuvo que ser exiliado a Nueva York, que estuvo en la cárcel y que luchó contra el dictador, creo que era Gómez en aquel entonces. Luego, el abuelo por parte de padre fue el primer ministro de Agricultura en el gobierno de Rómulo Betancourt y también había luchado contra Pérez Jiménez, otro cacique. Y ahora le toca al nieto luchar contra el último y más letal de los caciques, que ha sido Chávez. Porque es que Chávez ha destrozado el país. Los otros, por lo menos, no tenían tanto poder como para aniquilarlo todo. Este sí, este lo ha aniquilado todo. No hay nada en el haber de este régimen del que puedas sentirte orgulloso. Porque es que no hay, se han cargado la educación pública que funcionaba, se han cargado la sanidad pública que funcionaba porque era un país rico, se han cargado todo, las infraestructuras, el petróleo, todo. Han transformado una economía petrolera en una economía feudal a base de carteles y de explotar droga y oro y todo lo que... es que es terrible el balance. Sí. Tú escribiste, desde siempre en Venezuela la cárcel y el exilio habían sido moneda corriente entre los que se arriesgaban a luchar para construir un país moderno. Sus vidas eran metáfora de lo que había sido Venezuela desde su independencia. Sí, es eso. Pero también te diré que es no solo una historia muy venezolana, también te diré que es una historia muy latinoamericana. Yo me encontré en el Hay Festival de Cartagena de Indias con un grupo de lectoras ecuatorianas que habían leído el libro y estaban muy emocionadas porque les tocaba la fibra. Decían, nosotros nos han matado a un héroe, nos han matado a Villavicencio, que era el candidato joven que fue asesinado, ¿no? O sea, que es una historia que pues está la cárcel, el exilio, todo esto es muy, no solo venezolano, esto es muy, muy, muy latinoamericano. De hecho, el libro tiene mucho eco también en México. En Colombia ha tenido muchísimo eco, porque claro, tienen miedo de que pase lo mismo, de que estas instituciones que son débiles en estos países acaben siendo erosionadas y se acabe desmoronando el edificio democrático. Hablando de antepasados, también es la verdad en la vida de Javier Moro, ¿no? No, yo tengo un vínculo con Venezuela, se me ha ido tu imagen. Tengo un vínculo con Venezuela porque mi padre trabajaba en Viasa, que era la compañía aérea, en los años 70. ¿Aló? ¿Me oís? ¿Aló? ¿Se cortó? ¿No? Oh. ¿Me oís? Ahora. ¿Me oyes? Sí. Sí. Pues mi padre trabajaba en Viasa, que era la compañía aérea, que tenía un lema muy conocido en la época, era en Viasa el tiempo pasa volando, que tuvo mucho éxito. Y entonces yo viajé mucho cuando era joven a Venezuela. Para mí Venezuela era la Venezuela aquella próspera, que era mucho más próspero que España en aquel entonces. Entonces yo estaba un poco deslumbrado por aquel país. Y además a esa prosperidad se unía esa parte salvaje, silvestre, el Amazonas. Yo estuve 3 meses en el Orinoco, en donde nace el Orinoco, con un misionero, luego con un antropólogo. De hecho, estudié antropología a raíz de mis aventuras en Venezuela, ¿no? Entonces yo tenía un poco Venezuela en el corazón siempre. Por eso he seguido siempre las noticias, y el 12 de febrero del año 2014 yo vi por televisión en España, yo vi a Leopoldo entregarse.
en esa escena absolutamente emotiva, conmovedora, donde había 1 millón de personas en la calle diciéndole no te entregues, no te entregues. Y él, a pesar de todo, fue y se metió directamente en la boca del lobo. Y yo cuando vi eso me quedé sorprendido. Dije, ¿este está loco o es un héroe o está loco? Al final yo creo que es un héroe. Y eso, Sí. por eso he escrito el libro. Muy bien. Por eso he escrito un libro. Hay muchos detalles en el libro, conversaciones, incidentes, etc. La mayoría son auténtica o imaginaria. No, yo no he inventado nada porque no había nada que inventar. Todo lo que te inventas con una historia así siempre es más débil que la verdad. Lo que he hecho es un esfuerzo de recrear unos diálogos. Obviamente yo no estaba presente, pero me los han contado. Por ejemplo, recreo la escena cuando Diosdado Cabello intenta convencer a los padres de Leopoldo de que no se entregue, de que se vaya, porque el régimen lo quería fuera del país. Diosdado Cabello va a casa de los padres de Leopoldo a decirles, escoged vosotros el destino, nosotros ponemos el avión. Entonces, eso me dio la oportunidad de hacer un retrato muy vívido de cómo es Diosdado Cabello, por ejemplo, porque es la personificación del mal. Habla de una manera muy, muy suave, es muy envolvente. A tu hijo lo queremos mucho, tu hijo es el auténtico líder de la oposición, a tu hijo hemos descubierto que hay un complot contra él, hay que protegerlo. Todo era bullshit, lo querían acabar con él, obviamente, pero el hablar tanto y el tener acceso a los personajes me ha permitido reconstruir estas escenas, yo creo que con mucha fidelidad a cómo fueron. Hay una anécdota en el libro sobre la decapitación de una estatua de Fidel Castro en Sí, un pueblo en Apure. Es sí. un hecho histórico, pero es para ti, ¿es también algo simbólico del tesis del libro? Sí, porque te muestra los principios de Leopoldo. Esto era una escena que ocurre al principio, cuando él recorre el país, todavía tiene una vida política más o menos normal, y él está viendo ya en San Fernando de Apure, que es frontera con Colombia, cómo todo ese territorio está en manos de las FARC, y cómo ese territorio está controlado por la guerrilla. Y entonces se rebela, y en uno de estos pueblos manda destrozar la historia, la estatua había una de Marulanda y otra de Fidel Castro. Sí, sí. Y es un poco, pues eso, es decir, nosotros somos venezolanos y nosotros creemos en la libertad y no hay sitio para estos señores aquí, no cabemos en el mismo lugar. Él fue un luchador total, él es de una pieza, él es como un bulldozer. Él va para adelante y siempre ha sido muy fiel y muy estricto a sus creencias y a su visión y a su fe en la democracia. En ese sentido, es fiel heredero de toda su familia, quiero decir. Lo lleva en la sangre. Como él me contó, su abuelo les metió Venezuela en vena, ¿no? Porque el abuelo tenía una finca cerca de Caracas, invitaba a sus nietos los fines de semana. Y curiosamente, el abuelo supo instilar en 2 de sus nietos, bueno, en todos, pero sobre todo en 2, ese amor a la patria y ese amor a la democracia y ese amor a la libertad. Y curiosamente, estos 2 personajes se encuentran en la historia. Uno es Leopoldo, cuando le pasa lo que le pasa, y otro es su primo hermano, Thor Alborsen, que es el fundador de una ONG norteamericana que se llama The Human Rights Foundation, para la protección de la democracia en Estados Unidos. Y cuando pasa y le meten en la cárcel a Leopoldo, la madre Antonieta llama a su sobrino y le dice, ¿qué puedo hacer? Y el sobrino le da un consejo que le va a ser de grandísima utilidad. Le va a poner en contacto con Jared Genser, que es un abogado de Washington especializado en extraer de las cárceles de todo el mundo, de las mazmorras de estos dictadores, a los presos de conciencia. Jared Genser es conocido en Washington como The Extractor, el hombre que es el extractor, el que es capaz de sacar, últimamente sacó a los presos norteamericanos de Irán, los últimos. Hizo el deal para sacar a los presos, a la oposición de Nicaragua.
está metido en todos los países del mundo y Jared Genser le da unos consejos que son fundamentales para que consigan sacar a Leopoldo de la cárcel. Y al final Jared me confesó una cosa, me dijo, si no es por Lilian Tintori, si no es por su mujer, Leopoldo estaría todavía pudriéndose en la cárcel. Porque es la otra parte del libro que me gustó mucho contar, es cómo ella se transforma de ama de casa a activista internacional. La recibe los presidentes de todos los países europeos, la recibe Biden cuando era vicepresidente, le recibe Trump y Melania mete la pata además en ese encuentro. Pero lo que consigue es increíble, porque consigue poner una presión, consigue poner tanta presión al gobierno de Maduro que esa presión impedía que torturasen físicamente a su marido, porque lo hacían muy conocido, y esa presión también hacía que el gobierno quería quitarse el problema de alguna manera, porque era un problema para el gobierno. Era tal el problema que en el año 18 hubo un chavista que hizo un tuit que se hizo viral, que dijo, por favor, liberen a Leopoldo, no puedo soportar a Lilian. Muy bien. No podían más. Sí, sí, sí. Usted caracterizó las redes sociales como un pantano pestilente. ¿Por qué? Sí. Se ha convertido, no era así al principio. Las redes sociales fueron aliados de esta historia, cuando al principio entra en la cárcel y pasa los primeros años. Pero luego el gobierno de Maduro reaccionó, montó una base en Fuerte Tiuna, que es el centro castrense de Caracas, con cientos y cientos de informáticos que se pasan el día lanzando bulos, medias verdades, mentiras, para sobre todo erosionar la imagen de la oposición constantemente, y eso sin treguas. Me decía Juan Guaidó el otro día, con quien me reuní en Miami, que si el gobierno es capaz de mandar, creo que son 2 millones de mensajes a la hora, y la oposición en su conjunto no es capaz de mandar más de 38.000 o 40.000 mensajes. Entonces, la lucha es imposible. Lo que han hecho esta gente es aprovechar las redes sociales para llenarlo de mentira. Es como cuando se mezclan las aguas limpias y las aguas sucias. Y entonces ya la gente no sabe qué pensar. Y yo noto en muchos venezolanos que están exiliados en España, por ejemplo, hablo con ellos constantemente, yo noto que no saben qué pensar. Están contaminados, pero están contaminados por la porquería que va soltando el régimen de Maduro constantemente, que hace que ya no saben si Leopoldo es un ladrón o es un héroe, quién es bueno, quién es malo, a quién hay que seguir, a quién no hay que seguir, quién ha hecho algo y quién no ha hecho nada, quién vale la pena y quién no vale la pena. Están en una confusión enorme, y esa confusión en realidad la ha creado el régimen chavista. Ellos compran las mentiras del chavismo sin ser conscientes de que las están comprando. Y es terrible, y eso les pasa a los venezolanos en el exilio, aquí y en Estados Unidos también. Sí, sí, verdaderamente en los Estados Unidos tenemos el mismo problema de las redes sociales. No sé si hay alguien más que lee un periódico, sino que oye esos... No, la gente se lo cree. Palabras. La gente se lo cree. Sí. Yo cuando saqué el libro, Vargas Llosa publicó una columna en el diario El País recomendándolo, y inmediatamente después, al día siguiente, había unos mensajes en Twitter y en Instagram, en todas partes, diciendo que yo había cobrado $250,000 por hacer el libro por encargo de los padres de Leopoldo. Era una manera de destrozar el libro realmente, pero tuve que intervenir, tuve que decir que, por supuesto, no era un trabajo de encargo, pero la gente se lo acaba creyendo, porque ahora me encuentro con periodistas, como el otro día en Colombia, una periodista que me dice, entonces usted recibió la visita de la madre de Leopoldo para así empezó el libro. Digo, ¿de dónde sacó usted eso? No fue así. Esto fue una iniciativa mía. Yo lo conocí, me gustó su historia y dije, esta historia hay que contarla. Pero es el poder de las mentiras. Bueno, y en Estados Unidos lo sabemos muy bien. Se lanzan mentiras y la gente se las cree. Ese es el problema grandísimo. Quisiera recordar que ustedes, los participantes, pueden hacer una pregunta a cualquier momento usando el Q&A en el fondo de la pantalla. Javier, ¿quieres opinar sobre la elección
programada en Venezuela para el Sí, 28? bueno, yo no puedo, a ver, nadie sabe lo que va a pasar. El enemigo al que se enfrenta María Corina Machado y todos los demócratas de Venezuela es un enemigo muy duro, muy aguerrido, porque no es un gobierno normal, es un cartel. Es como si te enfrentas a Al Capone y sus chicos en el año 29. Es un cartel que tiene laboratorios de cocaína en todo el país, que tiene un entramado. Yo nací en Chicago, conozco todo sobre Al Capone. Pues es exactamente esto, pero versión 2024 con cocaína, con laboratorios, con un entramado mafioso muy, muy grande. Y entonces te enfrentas contra eso. Por una parte es la elección que yo creo que la tiene ganada María Corina. Yo creo que realmente la ola esta de simpatía que ha conseguido galvanizar es imparable. Pero una cosa es ganar la elección, otra cosa es que ellos lo acepten y una tercera cosa es la transición. ¿Qué pasa el día después? ¿Qué pasa el 29 de julio? Supongamos que haya ganado María Corina y que estén todos encantados. El poder lo siguen teniendo ellos. ¿Lo van a dejar ese poder? ¿Tú te imaginas que unos gángsteres, unos delincuentes, unos narcotraficantes dejan así su negocio? ¿Dónde van a ir? ¿Quién les va a albergar? ¿Dónde está esa negociación para que tengan un lugar safe haven? No existe, han ido demasiado lejos para tener un safe haven y lo saben. Saben que su única seguridad es aferrarse al poder. Entonces, todavía de aquí al 28 pueden pasar muchas cosas muy feas. Pueden inhabilitar al señor Urrutia. Pueden atentar contra la vida de María Corina Machado. Pueden hacer de todo. Esperemos que no pase nada de eso. Pero mi opinión es que yo creo que la elección la tienen ganada María Corina, pero la partida no. Sí, estoy completamente de acuerdo. Tú sabes que hay ciertos líderes de la oposición venezolana viviendo ahora en la embajada argentina Sí, en sí, Caracas, sí. algo de paralelo con Leopoldo, ¿no? Sí, la historia se repite. Y luego, si María Corina gana, también hay que recordar que es como la tercera oleada, ¿no? Pero que ha habido una primera oleada con Enrique Capriles, ha habido una segunda oleada con Leopoldo, que casi lo consigue, una tercera oleada con Guaidó, que ha estado a punto de conseguirle, y ahora sería la buena, ¿no? Pero toda esa fuerza, the swell, como en el mar, acabará yo creo que dando la victoria al pueblo. Pero claro, esa victoria el problema es sacar a los otros del poder. Es que ese es el tremendo. Yo ahí tengo una pregunta para ti, embajador. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Ah, ¿bajo quién? ¿Bajo Biden? ¿Bajo Trump? Ahora, últimamente, bajo Biden. Yo no soy optimista de lo que va a hacer los Estados Unidos. Frente a Venezuela, frente a Cuba, frente a Irán, no estoy de acuerdo con lo que Biden había hecho en la política frente a nuestros enemigos. Claro. Yo no soy optimista. Yo Ya. no soy optimista porque dicen que dan apoyo a democracia, derechos humanos, etcétera, pero no veo, francamente, ¿Pero qué apoyo? Porque sí, es apoyo moral, pero el que tiene apoyo de verdad es Maduro, porque tiene armas de Rusia, sí, dinero de no, China. apoyo con palabras, Ya. no es apoyo. No, Hay que eso no es hacer apoyo. algo con sanciones o algo más, pero ojalá, pero no, Es no una es. pregunta que también sirve para Cuba, porque el otro día había una escritora muy conocida en España, Elvira Roca, historiadora, me dice, mira, te voy a hacer una pregunta muy tonta, pero es que, contéstame, ¿por qué Cuba sigue siendo Cuba? Es que no sé, no encuentro una explicación. Y yo no lo he sabido realmente contestar de una manera one-liner, ¿sabes? Bueno, sí se sabe, pues porque la ha protegido la Unión Soviética, todo lo que quieras, pero bueno, ya ha muerto Fidel Castro. El franquismo murió con Franco. Normalmente las dictaduras mueren con sus dictadores. Y aquí la cosa sigue. Yo no he sabido contestar. Tampoco, pero temo que Venezuela
chavista va a continuar. Argentina, peronista, ojalá que no. Con Milei, que hace otra cosa completamente. Ojalá Ojalá, allá. sí. Pero todavía no soy, francamente, no soy optimista. Lo importante es que más gente, políticos, senadores, presidentes, Sí. candidatos, que sepan más de lo que está sucediendo en Venezuela. Para mí, tu libro presenta una Venezuela de los últimos años en una forma muy dramática, muy persuasiva. Y mi pregunta es que si va a salir publicado en inglés. Ojalá, pero es muy difícil de conseguir un editor en inglés. Yo espero que Importante. sí, pero todavía no he tenido ninguna oferta de ningún editor norteamericano. Yo espero que salga en inglés, porque yo creo que es un libro que tiene interés en inglés también. Pero es difícil, eso ya no depende de mí, ¿sabes? Hay que buscarlo, porque Sí, yo tengo una lista de políticos y otros que deben leerlo. claro. En nuestro Senado creo que Marco Rubio puede leer. Marco Rubio lo tiene. Marco Rubio tiene el libro. Sí, pero hay 99 otros senadores que no Que pueden. no leen español. Y es importante porque hay que, si los políticos, si los senadores, si los votantes no saben lo que está Ya, sucediendo, ¿cómo pueden hacer una política verdadera y persuasiva? por supuesto. Sí, Por supuesto, pues sí, pues habría, a ver si consigo algún editor norteamericano, pero es muy difícil, es muy difícil. No sé por qué, nunca he tenido suerte en Estados Unidos con mis libros. Los han publicado en todas partes, en Japón, en you name it, pero no en Estados Unidos. Es muy difícil, es un mercado muy difícil. Pero bueno, ya veremos, ojalá ocurra. sí, muy bien. Otra vez, los participantes pueden hacer una pregunta a cualquier momento usando el Q&A en el fondo de la pantalla. Yo voy a buscar las preguntas. Un atendente anónimo. Javier, gracias por tu participación. Quisiera conocer si ves algún futuro político de Leopoldo dentro de Venezuela. Bueno, estamos en lo de antes, ¿no? Si consiguen quitar el poder a este cartel que manda en Venezuela y hay una transición política, yo creo que todos tienen cabida, por supuesto, porque Leopoldo está muy formado. De hecho, era muy presidenciable. Leopoldo es egresado de Harvard, ha hecho la Kennedy School, que es de gestión pública, y está muy preparado como lo está Guaidó, como lo está Carlos Vecchio, como Sí. esto es la élite de Venezuela. Por supuesto que tendrían que estar gobernando ese país y no los brutos que lo están gobernando ahora mismo. Que el otro día salió Maduro diciendo, ¿qué decía Maduro? Que a Jesucristo lo habían crucificado los españoles. Es que hay que ser bruto para decir cosas así. Es que ya es como todo permitido, ¿no? Anything Sí, goes. Es tremendo. Entonces, esa es la élite del país. Yo creo que todos ellos tienen su lugar. Por supuesto, con María Corina. Y esos son los que han luchado, lo han demostrado, han pagado caro, muy caro, con cárcel, con persecución a la familia, con huidas cruzando el río de noche, con riesgo para los niños, para todos. O sea, con prisión. ¿Qué más quieres? Ellos son los que lo han demostrado. Están ahí, ellos son el futuro, pero hay que ayudarles a que vuelvan a tomar las riendas de un régimen que está secuestrado por un cartel de mafiosos, de delincuentes. Eso es el problema. es dificilísimo. Dificilísimo. ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿De otro No, héroe? no, estoy ahora promocionando este libro y no me ha dado tiempo a buscar otra historia. No sé muy bien por dónde, pero me gustan las historias que inspiran, ¿no? Porque en el fondo es una manera de dar voz y de mostrar una realidad
a gente que no tiene la posibilidad de verlo tan de cerca, ¿no? Sí. Yo pongo la lupa y digo, miren lo que pasa aquí, señores, ¿no? Y no sé, tengo que buscar otra historia. Sabes que lo de las historias no es el resultado de un proceso racional. Tú no decides, ahora voy a invertir los próximos 3 años de mi vida a escribir esto porque A más B igual a C y todo esto. No, es como un flechazo. Es como una historia de amor. Te tiene que emocionar, tiene que Sí. entrarte. Entonces, sí. Entonces, claro, eso, pues es como si preguntas, ¿cuál va a ser? ¿De quién te vas a enamorar? Pues nadie lo sabe. Y es un poco esto, ¿no? ¿Cuál va a ser tu próxima historia? Pues no lo sé. La que me enamore, la que note que soy útil, la que note que puedo hacer algo. Yo sugeriría que piensas en Milei de Argentina. Si Sí. él tiene éxito en Él es un Argentina, personaje. tantas décadas después de Perón, porque Perón es el modelo para Chávez, en mi opinión. Sí. Si Milei tiene éxito, merecería un libro de Javier Moro. Hombre, muchas gracias. Y no te digo que no, porque a mí el personaje me atrae mucho por lo loco que está. Sí, Porque no es es un personaje loco. normal. Está loco, pero luego tiene una formación muy buena. Y está consiguiendo cosas. Y no te digo que no, es un tema, por supuesto, pues no es mala idea, embajador. No es mala idea. Pero hay que esperar un poco que se afiance su éxito, porque es un poco pronto ahora. Sí. Pero desde luego el personaje lo merece, porque toda su historia es que es totalmente original, vamos, no hay otro igual. Otra pregunta acá, Javier. Sí, ¿Tú contarías la historia de Giocondo Belli y otros tantos nicaragüenses luchando contra la dictadura de Nicaragua con Ortega? sí, eso merece un libro también, pero te voy a decir cuál es el problema. Yo soy escritor. El problema, y lo he visto ahora en el World Liberty Congress, que es la asociación que ha montado Leopoldo con presos políticos de todos los países del mundo, que se han reunido para luchar, para reforzar la democracia ahí donde está amenazada, ¿no? Y entonces lo que te das cuenta es que todas las historias son iguales. Es que da igual que te torturen en Camerún, que te torturen en Myanmar, que te torturen en Bielorrusia, que te torturen en Rusia, que te torturen en Cuba o que te torturen en Venezuela, la tortura es más o menos la misma. Sí. El libro está escrito, se escribió bajo Stalin y se ha ido adaptando, se ha tropicalizado en Cuba y se ha aplicado en Venezuela, pero es más o menos la misma historia. Todos te cuentan más o menos lo mismo. Yo no puedo repetirme y hacer el mismo libro con un escenario ahora distinto que sería Nicaragua, ¿no? Porque al final la represión, la lucha por la libertad, la cárcel, la tortura, son elementos muy parecidos en todos los países, asombrosamente parecidos. Y es como si hubiera un manual que circula por ahí, que es un manual ya de uso corriente, ¿no? Cómo torturas, cómo aniquilas a la personalidad del preso, cómo lo quiebras y sin tocarle. Porque las nuevas cárceles de Caracas, la tumba, las que se hicieron hace relativamente poco, que son espacios cúbicos blancos bajo tierra, con luz blanca, con mucho frío y privación sensorial. Eso acaba con cualquiera. Pero eso es un manual, eso está escrito, eso te lo hacen en Rusia, eso lo hacen en Cuba, eso se hace en todas partes. En Nicaragua también. El darte comida medio podrida, el hacer creer que te están matando poco a poco, el quitarte la dignidad, todo está, pero súper, está todo anotado, está escrito. Se sabe perfectamente cómo se hace, hay un método para llegar a todo eso. Y ese método es el mismo en todos los países del mundo, más o menos. Otra pregunta. Aparte de las mentiras en redes sociales, ¿ha recibido alguna respuesta del régimen chavista? No, el régimen chavista son malos, pero no son tontos. Y entonces ellos saben que si dan y hablan del libro, excepto los primeros mensajes que me mandaron diciendo que yo había hecho este libro por encargo de los padres de Leopoldo,
como si fuese publicidad para Leopoldo, digamos, pagada, que eso era muy mala idea decir eso, era realmente un ataque al directo. Pero aparte de eso, no dicen nada, ni se mueven, ni comentan nada, porque saben que si comentan, le dan publicidad al libro. Sí, sí. ¿Sabes? Que, por ejemplo, el escándalo que yo tuve con el Sari Rojo, mi libro sobre Sonia Gandhi, claro, lo comentaron tanto que eso me hizo famoso en la India, ¿no? Estos son muy listos y saben que tienen que quedarse callados. El otro día, hablando con los padres del director Vicentini, que hizo una película muy bonita y muy buena que se llama Simón, sobre un poco la misma época, también han dejado que la película se proyecte en Venezuela. No la han prohibido, lo permiten, porque saben que si lo prohíben ya automáticamente eso es publicidad para la película. Entonces ellos en eso saben muy bien llevarlo. Sí. Otra pregunta, ¿qué podemos aprender de la historia de Leopoldo y Lilian para no repetirla en los otros países? Bueno, a ver, la historia de Leopoldo y Lilian es una historia de lucha, es una historia de supervivencia. Ellos reaccionan a un poder que les quiere eliminar. Entonces, es una historia reactiva, digamos. Lo que se puede aprender es todo lo que... yo lo que he aprendido de este libro y de otros es que en situaciones de mucha presión, el ser humano tiende a sacar lo mejor de sí mismo. Frente a alguien que saca lo peor de sí mismo, la víctima saca lo mejor de sí mismo. Y aquí esta historia es muy modélica y muy ejemplar por esto, porque hay por ejemplo un personaje que es la chavista arrepentida, que yo creo que es ahí la debilidad del régimen, es por ahí por donde puede a lo mejor caer el régimen. Es que hay muchos chavistas que se unieron a esta revolución por idealismo, porque ¿quién no quiere mejorar la suerte de los más pobres? ¿Quién no quiere que haya más oportunidades para los desfavorecidos? Todo el mundo quiere eso. El problema es cómo se consigue, ¿no? Y entonces, estos chavistas ahora se han dado cuenta también de que eso ya no es una revolución idealista. Y muchos están arrepentidos. El otro día había una foto de una manifestación diciendo soy chavista y voy a votar a María Corina. Ahí está la esperanza de Venezuela, en ese tipo de gente. Hay un personaje en el libro que se llama Rosamelia Azuaje, que hoy vive en Argentina. Ella era muy chavista, era chavista idealista, casada con un académico chavista, vivía en Mérida, trabajaba en la Universidad de Mérida y era la lingüista más importante de Venezuela. Tenía una académica brillante. Y la presidenta del Tribunal Supremo la llama para encargarle un trabajo de obligado cumplimiento. Le dan todo el material de audio de Leopoldo y le dicen, tienes que demostrar que estos discursos han llevado a la violencia que acabó con la vida de 3 manifestantes el 12 de febrero del 2014. Y ella se encuentra allí en un conflicto, porque ella es chavista, le dan una orden del Ejecutivo, pero es una académica y se da cuenta de que eso es un montaje, de que ahí no hay relación de causa-efecto. Al contrario, todos los mensajes eran pacíficos, porque si hay algo en lo que cree Leopoldo es en la lucha no violenta. Entonces, el día del juicio, cuando todo el mundo pensaba que esta mujer iba a crucificar a Leopoldo, da la gran sorpresa, reacciona como lo que realmente era. ¿Y qué era? Una académica seria. Y dice, señores, no hay ninguna relación de causa-efecto. Yo no puedo, en base a este material, decidir que el señor López ha incitado la violencia. Y entonces, al decir eso, su vida se convierte en un infierno, porque sigue siendo la chavista de cara a la oposición y de cara a los chavistas es la traidora. Y bueno, cuento su historia en el libro y es tremendo lo que le hacen. Al final se tiene que ir, pero se tiene que ir en 15 minutos, tiene que tomar la decisión y se fue dejando la puerta de su casa abierta y se fue a Argentina y no ha vuelto más. Y de la misma manera que está ella, había 2 chicos que fueron apaleados, torturados, también para que dijesen que Leopoldo, que ellos habían seguido las consignas de Leopoldo. Llegó el día del juicio y esos 2 chavales, muy jóvenes, de 18 y 19 años, no, dijeron que no. O sea, dijeron que Leopoldo no les había influenciado. Fueron realmente auténticos héroes en ese momento. Ahora están exiliados en España, estos chicos jóvenes. Y ahí los vi. O sea, te quiero decir que es lo bonito de esta historia, ¿no? Que te das cuenta
por dentro de cómo es uno, cómo es otro, cómo reaccionan, cómo te esperas de una persona una reacción y luego te encuentras con todo lo contrario, y cómo está la sociedad venezolana tan resquebrajada por dentro, ¿no? Entonces, hablas de chavistas moderados. Sí, no, chavistas decepcionados. Pero, Chavistas, por ejemplo, Menem en Argentina era peronista, pero otro tipo de peronista. sí, sí. Era un peronista ilustrado, yo creo. Ok. Otra pregunta. Javier, dentro de tus entrevistas para este libro, ¿pudiste entrevistar a alguien del gobierno de Maduro o algún disidente para ver cuál es su posición respecto de Leopoldo? No por justificarlos, pero para ver una visión diferente de la historia. Bueno, sí, yo he entrevistado a muchísima gente, pero no he entrevistado directamente a gente del gobierno porque ya sabes lo que te van a decir. Es pura propaganda. ¿Para qué voy a hablar con Diosdado Cabello? Para que me diga, no, yo no dije eso, cuando sé perfectamente que lo dijo, porque son especialistas de la mentira. Yo no tenía ningún interés en hablar con esta gente porque sabes lo que te van a contar, a menos que haya alguien que necesite saber, pero la historia era tan clear cut, era una historia, o sea, cuando hay una parte donde está él en la cárcel, que ahí no había mucho que contrastar, excepto con sus compañeros de cárcel. Porque él vivió los dramas, por ejemplo, de Ceballos. Era un compañero de cárcel, joven político de voluntad popular, alcalde de San Cristóbal, y hoy en día es candidato chavista a las elecciones. Y eso Leopoldo lo vivió como una tragedia importante, porque también han sido amiguísimos y amigos forjados en la cárcel, que es lo más duro. Y claro, y él lo justifica porque dice, en Venezuela es que no puedes vivir siempre en la oposición, es imposible. Tienes que componer con el régimen, porque si no te hacen la vida imposible. Te hacen la vida imposible. Te acaban torciendo, retorciendo la voluntad. Te acaban convirtiendo en otro ser. Acaban convirtiéndote en lo que tú no quieres ser. Es una dictadura tremendamente perversa. Y la idea de hablar con ellos no porque inmediatamente te sueltan la parrafada propaganda y eso ya me la conozco. Eso no interesa. No te van a hablar a menos que haya alguno que se haya ido, y con eso sí he hablado, como con Rosamelia Suage, con los que se han largado de ese circo, ¿no? Con eso sí, con eso vale la pena hablar. Lo bueno que la tecnología hoy te permite escribir este tipo de libros que a lo mejor hace 20 años no hubiera podido hacerlo. Porque hoy puedes hablar, como estamos hablando nosotros, tú puedes hablar con un señor en el fondo de Venezuela, en Mérida o en Maturín, durante 3 horas por WhatsApp y es gratis. Eso no se podía hacer antes. Y eso te permite, claro, pues conseguir material muy fresco y muy de primera mano. Bien, una pregunta de Lorena Ballesteros. Javier, te saludo Lorena Ballesteros desde Ecuador. Hola, Lorena, ¿qué tal? Es amiga. Te felicito porque tu novela sigue cruzando fronteras. Lo de María Corina nos llena de optimismo, pero ¿crees en hay oportunidad de democracia en las circunstancias actuales? Creo que ya hemos hablado de este tema. Yo lo veo muy difícil. El otro día estuve con Moisés Naim, que es también un analista muy conocido y respetado, y Moisés también es muy pesimista. A ver, lo que se juega Venezuela el día 28 es o conseguir desbancar, como hemos dicho antes, al gobierno y entrar en un periodo de transición, pero, como recuerda muy bien Leopoldo, en el siglo que vivimos, en los últimos 24 años, no ha habido un solo ejemplo de país que haya hecho una transición de la dictadura a la democracia. O sea, sería una cosa muy rara, muy única. Y si no es esto, lo peor es que puede ser la cubanización definitiva de Venezuela. Más represión, más control, más negrura, más prohibiciones, más pobreza, más exilio, más de todo. Es que es lo uno o lo otro.
y Venezuela se lo juega este mes. Pero no es fácil ser optimista, pero tampoco, no es fácil ser optimista, pero ser pesimista siempre es muy fácil, porque el no ya está ganado, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo un poco para creer. Yo soy muy partidario de los soldados, los militares, tienen familia. Estas familias también viven la falta de insumos, viven la pobreza, viven que cuando se ponen enfermos van a un hospital y no hay nada. Viven que cuando tienen que viajar por carretera, las carreteras están hechas un horror. O sea, todo eso lo viven y yo quiero imaginarme que esto puede hacer presión y que el régimen pueda implosionar desde abajo, ¿no? Sí. Desde la propia base. Pero claro, eso es wishful thinking, más que otra cosa. Sí. Ojalá. Bueno, tenemos un minuto más, Javier. ¿Tienes unas palabras para concluir? No, yo solo estoy muy contento de poder hablar con ustedes, de poder difundir la idea del libro. Para mí es importante que cuando más gente lo lea, mejor, porque la pintura que se hace de Venezuela es muy fiel a lo que está pasando de verdad. Y como tú decías antes, todo empieza por estar informado. Si no estás informado, no puedes actuar. Y el primer paso para actuar, para procurar ayudarles, para que cambie la cosa allí, es saber lo que está pasando. Y el libro te permite eso, saber realmente lo que está pasando. Y bueno, pues nada más. Ha sido un gran placer y hasta la próxima. Igual para mí. Gracias por la conversación, pero más gracias por el libro. Gracias. María Rosa. Muchas gracias, embajador. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. A nombre de la Andean American Association, quiero agradecerles a los dos por este gran conversatorio, en que realmente también agradecer por haber aceptado esta invitación y nos ha dejado pensando. Hay mucho material para pensar. Y Javier, gracias especialmente por tu libro, por tus comentarios, que además no solamente llegan a Venezuela, sino creo que son aplicables al mundo. Así que muchísimas gracias por eso, y Mike por moderar y por haber facilitado este diálogo, este muy interesante conversatorio. Antes de cerrar, que me tomará un minuto, quiero agradecer al equipo de las asociaciones, especialmente a la directora de programas, Alexandra Vaquerizo, a Lauri Domínguez y a la Board Secretary, Linda Calvet. Y anunciar un programa que tenemos el 25 de julio. Vamos a presentar un webinar sobre Andean Energy. Va a ser en inglés y vamos a estar mirando el futuro de la energía en la región andina. Si tienen algún interés en este programa o quieren hacerse miembros, pueden contactarnos a través de la información que está en la invitación. Y bueno, gracias a todos por participar hoy. Súper buenas tardes y que nos sigamos viendo. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Un placer.